El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Servicio Extremeño de Salud para la contratación de la obra de la nueva unidad de hospitalización oncolohematológica pediátrica del Hospital Materno Infantil de Badajoz, por un importe de 842.083,92 euros, financiados con fondos propios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La actual unidad, como ustedes, por otra parte, han contado muchas veces en los distintos medios de comunicación, por demanda no solo de los profesionales, sino también de las familias, de los padres y madres de los niños que allí están hospitalizados, cuenta con una estructura física que no cumple con los requisitos exigidos, siendo necesario, por tanto, aumentar el número de camas actuales, que son 4, a 11, que es lo que conlleva este proyecto, así como dotar al hospital de día para la realización de una unidad para la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos. El objetivo es ampliar el centro de referencia regional para tratar a los niños y niñas con tumores sólidos y leucemias o linfomas entre los 0 y los 18 años. En definitiva, lo que se pretende con esta obra conlleva la mejoría de la calidad de vida de estos niños y niñas e intentar hacer con estas modificaciones pues un poco más agradable su estancia y su hospitalización para recibir los tratamientos que necesitan. En definitiva, la planta se va a convertir con esta obra en una planta más moderna, en una planta alegre para los niños, los que están allí son niños, en una planta acogedora, tendrá zona de juego. En definitiva, el proyecto responde a las necesidades técnicas y también no solo técnicas, sino también humanas, me atrevería a decir, para que los niños puedan estar y su familia pues de una manera más llevadera en su tiempo de hospitalización.